Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Libro 3. Capítulo 3. El lavatorio de los pies. Después de las enseñanzas de Jesús, que siguen al relato de su entrada en Jerusalén, los evangelios sinópticos reanudan la narración con una datación precisa que lleva hasta la última cena. Al comienzo del capítulo 14, Marcos empieza diciendo: faltaban los días para la Pascua de los Acimos. Capítulo 14, versículo 1. Después habla de la Asunción en Betania y de la traición de Judas, y retomando el hilo, continúa. Cito: el primer día de los Acimos, cuando se sacrificaban el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Fin de la cita. Capítulo 14, versículo 12. Juan, en cambio, dice simplemente, cito: antes de la fiesta de la Pascua, estaban cenando. Fin de la cita. Capítulo 13, versículo 1 y siguientes. La cena de la cual habla Juan tiene lugar antes de la Pascua, mientras que los sinópticos presentan la última cena como la cena pascual, comenzando así aparentemente con un día de diferencia respecto a Juan. Volveremos luego a las cuestiones tan controvertidas sobre estas diferencias de cronología y su sentido teológico, cuando reflexionemos sobre la última cena de Jesús y la institución de la Eucaristía. Tema 1. La hora de Jesús. Detengámonos por el momento en Juan, que en su narración sobre la última tarde de Jesús con sus discípulos antes de la pasión, subraya dos hechos del todo particulares. Nos relata primero cómo Jesús presentó a sus discípulos un servicio propio de esclavos en el lavatorio de pies. En este contexto, refiere también el anuncio de la traición de Judas y la negación de Pedro. Después se refiere a los sermones de despedida de Jesús que llegan a su culmen en la gran oración sacerdotal. Pongámonos ahora la atención en estos dos puntos capitales. Cito: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Fin de la cita. Capítulo 13, versículo 1. Con la última cena ha llegado la hora de Jesús, hacia la que se había encaminado desde el principio con todas sus obras. Comparar capítulo 2, versículo 4. Lo esencial de esta hora queda perfilado por Juan con dos palabras fundamentales. Es la hora del paso, metabainein, metabaisis. Es la hora del amor, ágape, hasta el extremo. Los dos términos se explican recíprocamente, son inseparables. El amor mismo es el proceso del paso, de la transformación, del salir de los límites de la condición humana destinada a la muerte, en la cual todos estamos separados unos de otros en una alteridad que no podemos sobrepasar. Es el amor hasta el extremo el que produce la metábasis, aparentemente imposible, salir de las barreras de la individualidad cerrada. Eso es precisamente el ágape, la irrupción en la esfera divina. La hora de Jesús es la hora del gran paso más allá, de la transformación, y esta metamorfosis del ser se produce mediante el ágape. Es un ágape hasta el extremo, expresión con la cual Juan se refiere en este punto anticipadamente a la última palabra del crucificado. Todo está cumplido, llevando al extremo tetelestai, capítulo 19, versículo 30. Este extremo, telos, esta totalidad del entregarse
de la metamorfosis de todo el ser es precisamente el entregarse a sí mismo hasta la muerte. El que aquí, como también en otras ocasiones en el Evangelio de Juan, Jesús hable de que ha salido del Padre y de su retorno a Él, podría suscitar el recuerdo del antiguo esquema del exitus y del reditus, de la salida y del retorno, como ha sido elaborado especialmente en la filosofía de Plotinio. Sin embargo, el salir y volver del que habla Juan es totalmente diferente de lo que se piensa en el esquema filosófico. En efecto, tanto el plotino como en sus seguidores, el salir, que para ellos tiene lugar en el acto divino de la creación, es un descenso que al final se convierte en un decaer. Desde la altura del único hacia abajo, hacia zonas cada vez más bajas del ser. El retorno consiste después en la purificación de la esfera material, en un gradual ascenso y en purificaciones que van eliminando lo que es inferior y finalmente reconducen a la unidad de lo divino. El salir de Jesús, por el contrario, presupone ante todo una creación, pero no entendida como decadencia, sino como acto positivo de la voluntad de Dios. Es también un proceso del amor que demuestra su verdadera naturaleza precisamente en el descenso, por amor a la criatura, por amor a la oveja extraviada, revelando así en el descender lo que es verdaderamente propio de Dios. Y el Jesús que retorna no se despoja en modo alguno de su humanidad, como si ésta fuera una contaminación. El descenso tenía la finalidad de aceptar y de acoger la humanidad entera y el retorno junto con todos, la vuelta de toda carne. En esta vuelta se produce una novedad. Jesús no vuelve solo, no abandona la carne, sino que atrae a todos hacia sí. Comparar Juan capítulo 12, versículo 32. La metabasis vale para la totalidad. Aunque en el primer capítulo del Evangelio de Juan se dice que los suyos, idioli, no recibieron a Jesús, comparar capítulo 1, versículo 11, ahora oímos que Él ha amado a los suyos hasta el extremo, comparar capítulo 13, versículo 1. En el descenso, Él ha recogido de nuevo a los suyos, la gran familia de Dios, haciendo que de forasteros se conviertan en suyos. Escuchemos ahora cómo prosigue el evangelista. Jesús se levanta de la mesa, se quita el manto y toma una toalla, se la ciñe, luego echa agua en la jofaina y comienza a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Juan capítulo 13, versículo 4 y siguientes. Jesús presta a sus discípulos un servicio propio de esclavos. Se despojó de su rango. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Lo que dice la carta a los filipenses en su gran himno cristológico, es decir, que en un gesto opuesto al de Adán, que intentó alargar la mano hacia lo divino con sus propias fuerzas, Cristo descendió de su divinidad hasta hacerse hombre, tomando la condición de esclavo y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Puede verse aquí en toda su amplitud en un solo gesto. Con un acto simbólico, Jesús aclara el conjunto de su servicio salvífico, se despoja de su esplendor divino, se arrodilla, por decirlo así, ante nosotros, lava y enjuaga nuestros pies sucios para hacernos dignos de participar en el banquete nupcial de Dios. Cuando encontramos en el Apocalipsis la formulación paradójica según la cual los salvados han lavado y blanqueado sus mantos con la sangre del Cordero, capítulo 7, versículo 14, se nos está diciendo que el amor de Jesús hasta el extremo es lo que nos purifica, nos lava. El gesto de lavar los pies
expresa precisamente esto. El amor servicial de Jesús es lo que nos saca de nuestra soberbia y nos hace capaces de Dios. Nos hace puros.